Desconéctate para una inmersión total en esta sala auditiva. La estrella se oscurece. Historias inimaginables. Viajes hacia lo desconocido. El niño Gencio va. Romances incomparables. El mejor concierto en la historia de la ciudad. Acción, minuto a minuto. Una semana. Mejor que la vida. El cine. Cine Regiomontano, con Mirtala Suárez y Rubén Benavides. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida una semana más a Cine Regio, este programa que forma parte de Mejor que la vida del cine y como siempre les traemos la información sobre el cine que se hace aquí o por gente de aquí. Mi nombre es Mirtala Suárez y antes de comenzar les damos nuestros teléfonos de contacto que son aquí en cabina 2020-2515, para toda la República el 01800-263-2515. Nuestro correo electrónico es el cineregio@gmail.com. Y bueno, saludamos a Rubén Benavides que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Mirtala, pues muy bien. Muy contentos aquí ya con nuestro invitado, que precisamente el día de hoy nuestro invitado nos va a platicar de un tema que poco se conoce. Solo se conoce en el medio del cine, la producción, pero en general no lo conocemos todos y nos interesa mucho que podamos conocer esto. Sabemos que hay dirección, producción, vestuario, utilería en una película en producción, pero poco sabemos sobre lo que es el diseño de arte, que es algo esencial, ¿no? Porque es algo que se ve. Y no nada más en cine, sino en televisión, videoclips y mil cosas, ¿no? Para eso está con nosotros Roby Clorio, diseñador de arte, que nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Roby? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, pues un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Bueno, Roby, antes de que nos platiques un poquito de tu trayectoria, ¿qué es el diseño de arte? Bueno, el diseño de arte, dirección de arte, hay una definición muy chistosa que me encanta utilizar, es todo eso que no se ve, pero se nota cuando falta. Todo lo que tú ves en una película, en una escena, es dirección de arte. La mesa, el lápiz, la pintura, la pared, o sea, toda esa escenografía. Y la utilería también es parte de la dirección de arte. O sea, todos los elementos con los que trabajan los actores en esa escena específica. Sí, que ahorita como comentaba, se conocen esos departamentos de vestuario, porque también el vestuario, ¿verdad? Me imagino, sí. y hasta elegir los colores. Sí, los colores, es importante todo, ¿no? Que trabaje, por ejemplo, pegado con vestuario, porque hay una paleta de colores y que no puedes saltar un color de otro. Y hay productores o directores que te dicen, nada más este color o este color no se utiliza, o este sí. Entonces tienes que hacer lo que se vea natural con esas especificaciones. Esa es la parte interesante. Y es bien interesante porque viendo cine, te pones a ver Hollywood o lo que tú quieras, siempre hay esa continuidad que uno no se explica, solamente que lo conozcas, pero si no sabes, o sea, nunca hay nada que te raye. Tú ves todo azul o todo de color o de colores, pero nunca se ve algo así que raye. Sin embargo, sí me ha tocado ver cortos o cosas de estudiantes o lo que tú quieras, que sí de repente, pues dices tú, oye, este color como que no, y te distraes el color. De hecho, yo, fíjate que vi un video de esos que, pues de desarrollo humano gringos, ¿no? Que se venden ahí. Entonces lo compré, está bien el contenido, pero tiene unos colores que, o sea, yo no pude poner atención al contenido por ver los colores chillantes. De repente hay un fondo verde chillante, rojo, morado chillante, y yo no, o sea, me distrae totalmente, ¿no? Entonces yo creo que es parte, ¿no? Del arte. Sí, por ejemplo, tienes que saber de épocas, o sea, había, por ejemplo, los colores muy neón, pues en ciertas épocas ni había esos colores, o sea, claro. Había colores más orgánicos. Tienes que saber lo que estás haciendo para que se vea natural, como dices, o sea, que no te salte, que no te brinque, porque en el momento, por ejemplo, en algo que yo haga, que tú te des cuenta, lo que hice es que lo hice mal, sí. Porque se nota ahí la mano, y no debe ser. Entonces, yo he visto películas inclusive, o sea, mexicanas, que dices, ese no es el cuarto, o sea, no se nota como el cuarto de la chica, ¿no? Sí. O algo así. Se ve sobrepuesto, se ve forzado, o no le crees que la personalidad que te dijeron tiene ese cuarto o esa decoración. Es el trabajo del director de arte. O sea, te dan el personaje era depresivo, ¿verdad? Entonces no vas a poner un rosa o un claro. Moño, o sea, algo así, sí, algo más emo quizá, o depresivón. Los directores de arte, como dices tú, tienen mucha información
precisamente de la historia del arte, ¿no? Saben mucho de arquitectura, Exacto. saben mucho de pintura, estudian bastante fotografía, ¿no? De toda la historia de la fotografía y son buenos diseñadores, ¿no? O sea, Pues deben. deben, Sí, deben, deben ser. deben de ser, o sea, bueno, digo, siempre va a haber unos más, unos menos, ¿no? Pero sí, o sea, están muy metidos en el rollo del diseño, ¿no? Y desde mi punto de vista, para mí el director de arte, fíjate que yo lo considero casi como el responsable directo de la imagen. O sea, si bien Sí. el que hace la imagen es el fotógrafo en la cuestión técnica de la emulsión y todo esto, la luz, yo siempre he creído que el director de arte es finalmente el ser que está, si no componiendo, porque esto lo hace el fotógrafo, compone una imagen, sí es el responsable de lo que estamos viendo, que se está fotografiando, y son los que finalmente hacen que se luzca una película, o como planteas tú, que son los que hacen que se caiga también. Si no, Sí. la película entera, escenas, y ya cuando se empieza a caer la película entera, ¿verdad? Exacto. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muy buenos directores de foto, que aparte son muy respetuosos. Por ejemplo, hay uno que dice, yo no puedo retratar algo que no esté bonito, entonces dependo de maquillaje, y dependo de vestuario, y dependo de arte, para que esté ya bien, y ya llega su cámara, y lo más chistoso es que ya cuando tú ves como espectador la película, dices, ay, qué buena fotografía. Pero sí debió haber habido todo ese trabajo detrás de, para que se dé, y a veces no es reconocido esa No, área. ese todo es menos, o sea, claro, de hecho casi en el cine, si bien, si toca suerte, reconocen al director, y eso si conocen, o sea, Exacto. la gente evidentemente no se reconoce. Y no hay esa cultura, porque realmente es rarísimo, ni las películas de Hollywood, solamente canales culturales como el 22 o cosas así, el 11, te dicen tal película, tal director, pero a menos, o sea... Y nada más, nada sí. más, O sea, no pero el sabes. director realmente es uno de miles, a veces de miles de personas que están haciendo una película, y en este caso, Sí. el director pues él probablemente lleva la batuta, por decir algo, ¿no? Pero sí, yo considero importantísimo el trabajo de diseño de arte, porque es el que te está dando la escena. O sea, si no hay eso, no hay escena. O sea, los personajes tendrían que estar sobre un fondo negro, ¿no? Y entonces Exacto. ya se vería algo totalmente distinto, ¿no? Exacto. Bueno, Robbie, ¿y cómo se da este proceso que llegas tú al diseño de arte, que lo eliges, o bueno, que estudiaste, o de repente, cómo se fue dando ese proceso que dijiste, bueno, voy a hacer diseño de arte? Es chistoso, o sea, porque nunca dije voy a hacer diseño de arte. Desde niño, o sea, tuve muchas influencias. O sea, mi abuelo fue carpintero durante toda su vida. Entonces tenía un taller impresionante. A mí siempre el olor a madera me recuerda a mi niñez, porque era, ya sabes, que te regalan las maderitas y todo. Y le hacíamos regalos a mi papá, por ejemplo, el día del médico, porque es médico mi papá. Y entonces, en su oficina tenía pisapapeles o portaplumas que hacíamos mi hermano y yo, de madera. Y muy mal hechos, pero Pero ya hacíamos le metías al serrucho, y exactamente. o sea, ya andabas ahí en lo propio del diseñador de arte. Exacto, y así empecé varios, o sea, siempre me gustó mucho trabajar con las manos. Sí. La decoración siempre fue... Que es otra cuestión, ¿va? Que es un Exacto. trabajo muy manual. Sí, Sí, totalmente. sí, Porque si bien son las ideas y todo, el llevarlas a cabo. claro. Ahorita estoy en proyectos en donde tienes que hacer, por ejemplo, miniaturas o cosas grandes. Y dices, bueno, ¿qué material? Y los costos, y Sí. que se vea natural, Sí. todo eso. Y desde niño empecé a hacer ese tipo de cosas. Mi mamá siempre se encargó de decorar, o sea, hacía cosas de decoración para bodas y cosas así. Entonces, mi tío tuvo mucho tiempo siendo pintor, etcétera. Entonces, siempre hubo arte alrededor de mí. Ujú. Y cuando yo quería estudiar cine, cuando salí de la escuela, pero salí a los 17 de la prepa, entonces no había aquí cine en Monterrey. No había nada de cine y me daba miedo irme al DF. Y Guadalajara nunca me gustó. Entonces, hasta que cumplí como 24 años, decidí irme al DF. Me invita una persona a ser su asistente. Yo ni sabía que iba, en una película en 35 milímetros. El director era Marcel Cisniaga y el chavo que me invita, Alfonso Macías, era el director de arte. Entonces yo fui asistente de arte. Y construimos altares ahí en el Popocatépetl y una choza de un ermitaño, cosas muy interesantes. Y así llegué al cine. Esa fue mi primera película y fue muy interesante. Porque se hizo algo muy, muy creativo.
¿Y cómo muy fue esa bonito. experiencia que hiciste en el Popocatépetl con el frío, me imagino? Sí, bueno, y era en febrero del 2000. Entonces fue de quedarnos ahí en los, donde se quedan los que van a subir a excursión. Todo estaba congelado. Un albergue, ¿no? Un albergue, sí. que hay ahí, sí. No, era horrible porque no hay agua caliente en esos lugares. Y amanecíamos con hielo, entonces Hijo. te ponías toda la ropa que traías, o sea, todos los pantalones y todos los suéteres porque era heladísimo y no había mucho presupuesto. Entonces también, o sea, no te podías equivocar porque, por ejemplo, había una escena de desayunaban. Tenías que prepararla porque si te equivocabas, conseguir las cosas era 1 hora y media bajando y subiendo. Entonces era impresionantemente difícil, pero fue una experiencia muy satisfactoria. Y fue, bueno, fue obviamente una experiencia muy intensa. ¿Y cómo fue que te marcó? Porque esa fue tu entrada, ¿no? Pues sí, creo que de ahí decidí que no quería hacer arte. Y menos en el Y Popocatépetl. menos en el Popocatépetl. Pero el resultado visual fue muy satisfactorio y eso me gustó. El que tuviera, o sea, que el director de arte tuviera el control de lo estético. Claro. Entonces, realmente esa parte, fue como que lo dejé, la dirección de arte la dejé. Quise estudiar cine, estudié unos semestres de cine, pero, o sea, dirección y guión, que era la parte que sentí que me interesaba más. Seguí estudiando guión, tallereando y sigo con el guión, pero ya no como... O sea, el arte volvió a mí aquí en Monterrey, de repente alguien me recomendó con un fotógrafo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Robbie, y regresamos en unos instantes.